La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que laboralmente hoy termina. Viernes 22 de enero del año 2021. Muy bien. Esta semana, que para todo fin práctico hoy termina, desde mi punto de vista será la semana determinante del éxito o el fracaso de este gobierno. Alguien dirá, Ángel, es que ya es un rotundo fracaso este gobierno y su gobernación. Es posible que lo sea. Sin embargo, tenemos apenas 2 años, siempre es posible la rectificación y la resultante corrección del rumbo errático y equívoco que ha decidido seguir López. En esas condiciones, pues, mantengo yo mi posición. A partir de lo que ha sucedido esta semana, el presidente rectificará o ratificará la ruta equívoca y absurda seguida. Cualquier esperanza que hubiere en relación con la presión de los más cercanos, de algunos de sus funcionarios, es una ingenuidad, por no decir otra cosa. En ese sentido, pues, pienso que el presidente no va a rectificar, no se moverá un ápice de sus posiciones y la ruta decidida desde antes de la toma de posesión la va a continuar. Lo que quizá lo obligaría a corregir sería la debacle. ¿Recuerda usted allá por el año 1987, cuando 5 años antes, en febrero de 1982, con aquello que el secretario de Hacienda en aquel entonces, el maestro Jesús Silva Herzog Flores, si no estoy equivocado, llamó un problema de caja? En ese momento ahí el modelo de desarrollo hizo agua. Todavía el sexenio en aquel entonces, o el gobierno en aquel entonces, le dio vida artificial de febrero de 1982 a septiembre-octubre de 1987. Estamos hablando del gobierno del presidente Miguel de la Madrid y el último coletazo del gobierno del presidente López Portillo. Vida artificial que a medida que pasaban los meses a partir de febrero de 82, se demostraba que aquel modelo de desarrollo cerrado, de una visión hacia adentro, de sustitución de importaciones, de aislamiento del resto del mundo, ya no funcionaba. En octubre de 87 se reconoce lo inevitable y México debe abrir su economía y lo demás es historia. En esas condiciones, pues, si alguien hubiese pensado en enero, febrero del 82, en 5 años vamos a tener esta economía abierta, le habrían dicho, estás loco. Muchos de los cambios que se dan en los países como el nuestro se van cocinando lentamente. Es un proceso a veces largo que toma muchos años, en otros toma tiempo, pero no tanto. Pero debajo de la superficie, por debajo de la superficie, están moviéndose las fuerzas que se van debilitando mientras las nuevas están fortaleciéndose. Llega un momento en que se pierde el equilibrio, estalla la situación y los cambios se tienen que hacer a matacaballo. Prácticamente eso sucedió entre 1976 y el año 1987. Muy bien. Sin que pretenda yo afirmar que la situación es la misma de aquellos años, algo está sucediendo similar. Ya es imposible ocultar el desastre que es esta gobernación. Se ha evidenciado a los ojos de más mexicanos este mal llamado proceso de vacunación. No lo han sabido manejar
no previeron lo más elemental, no tienen vacunas, no saben cuántas van a llegar y cuándo, ni de qué compañía fabricante de esas vacunas. Y eso lo suplen con mentiras, hoy de una magnitud y mañana mentiras más grandes y así sucesivamente. Pero las limitaciones del gobernante, de López en este caso, se evidencian a medida que pasa el tiempo. Por eso es importante ver lo que pasó esta semana con la toma de posesión del presidente Biden. Si bien esto no se da desde el lunes, sino de hecho a partir del miércoles 20, pero ya se veía venir un cambio. Donald Trump ya estaba recluido, prácticamente aislado, pudiéramos decir, en la Casa Blanca, y el discurso del presidente Biden el miércoles y las decisiones tomadas ayer y hoy en cuanto a revertir un conjunto de decisiones absurdas por parte del presidente Trump, nos dicen o nos envían un mensaje importante para nuestro país, ahora sí, en el aquí y ahora. López no se da por enterado. No, estamos muy bien con el gobierno de Biden y esto para acá y para allá. Eso es falso. Ha generado o ha tomado un conjunto de decisiones que lo único que ha hecho es crear problemas y conflictos donde no los había. No los había. La ignorancia y la incapacidad de López para entender el cambio que significa la llegada de Biden a la presidencia le impide entender o vislumbrar siquiera los efectos de aquel cambio en la economía y la política mexicana. Saca a relucir algún párrafo o dos del texto del TEMEC sin que sea esa la litis que se discute. No le entiende, no sabe, y sus asesores o los funcionarios no son capaces de decirle la verdad. Por eso, esta semana va a ser crítica para este gobierno. En materia de energía, cuestión laboral, protección ambiental y lo que guste usted. Prácticamente va a ser un enfrentamiento, si no abierto y ríspido, pero bajo cuerda, submecatum diría el clásico, por debajo de cuerda va a ser enfrentamiento tras enfrentamiento. Para empezar, va a haber una situación difícil en el proceso electoral porque va a insistir López en hacer propaganda abierta y activamente en favor de los candidatos de Morena. Lo va a intentar llevar hasta sus últimas consecuencias esa disputa. Pero además no tiene dinero para seguir alimentando a 20, 25 millones de mexicanos con dádivas miserables en algunos casos. Ahora ya dijo, se van a adelantar 2 bimestres, ¿cierto? Porque no se puede repartir dinero durante el proceso electoral. Nomás le faltó decir, voy a comprar las conciencias de esos millones de adultos mayores, de estos, del otro, ahorita, porque no lo podré hacer abiertamente en aquellos meses del proceso electoral. Las cosas para López pues se complican día con día. Sus funcionarios inexpertos, incapaces y sobre todo con una ideologización extrema de sus decisiones. El caso más evidente es el de Bartlett, de la señora Nale, y de este hombre desaparecido completamente que es el ingeniero agrónomo en Pemex. No se diga más, no se diga de la disque secretaria de Gobernación y ahora la tía Tatis ahí en Economía haciendo el ridículo completo. Y así por el estilo. Si no rectifica pues el presidente a medida que el gobierno de Biden vaya tomando las riendas, vaya decidiendo cada vez de una manera más clara en direcciones totalmente opuestas a las de este gobierno, si no rectifica, el encontronazo será inevitable. Por eso yo le pido a usted
que vea lo que está sucediendo ahorita y lo que se va a registrar en las próximas semanas o 2, 3 meses, véalo con mucha atención. El día 29 de este mes, es decir, el viernes de la siguiente semana, va a dar a conocer el INEGI las cifras preliminares del comportamiento del PIB en el año que recién terminó. Asimismo, la Secretaría de Hacienda dará a conocer las cifras del comportamiento de las finanzas públicas y el nivel de deuda pública a diciembre. Vamos a tener un panorama más o menos completo de lo que pasó el año 2020 y con eso quizá podamos estimar de una manera más cercana a la probable realidad de este año de una mejor manera. Habrá que estar atentos, pues, porque las cosas, como le he dicho desde hace meses, no pintan bien y este año va a ser peor que el que recién acaba de terminar. Y ante ese panorama, López insiste en su triunfalismo acedo, ramplón. Somos la economía que se está recuperando más rápidamente. Es un cinismo, es una ofensa a la inteligencia de los mexicanos, mucha o poca que podamos tener. Es ya el cinismo pretendiendo echarle paladas de tierra a la realidad. Imposible ocultarla. Sin embargo, él piensa que sí, muy bien, que le siga, que ya la realidad se le mostrará en toda su crudeza en no mucho tiempo. Por el contrario, para marzo, principios de abril quizá, las cosas estén muy, pero muy complicadas. Por lo pronto, gracias, disfrute usted el fin de semana y no lo olvide, sabatina y dominical, aquí estaremos. Muchas gracias.